Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, a ver, vamos a repasar lo último que vimos en la clase, ¿sí? Que era cómo representar los números complejos gráficamente. Nosotros siempre estamos acostumbrados a representar los números reales en la recta. ¿Sí? Tenemos una recta, ponemos el 0, el 1, el 2, el 3 y todos los números que conocemos tienen un lugar en esa recta numérica. ¿Sí? Por ejemplo, ahí pusimos los números naturales, el 1, el 2, el 3. Hay que dejar siempre la misma distancia. A mí acá no me quedó muy bien. Para el otro lado vamos poniendo, encontramos el lugar de los números negativos. Las fracciones también tienen su lugar en esta recta. Por ejemplo, si yo tengo la fracción medio, los números decimales, si yo tengo menos 1,5, va a ser acá en el medio. Es decir, y hasta los números irracionales. Por ejemplo, el número raíz de 2, vimos cómo representarlo en la recta. Para eso tenemos que hacer un triángulo cuya medida era 1 y 1, y después con el compás ahí encontrábamos entonces el lugar para raíz de 2. Es decir, todos los números que conocemos hasta ahora, todos, tienen un lugar en la recta. Tenemos que encontrar ahora el lugar en la recta para los números complejos. Ahora, los números complejos están formados por dos partes. Por un lado la parte real, por ejemplo 3, y por otro lado la parte imaginaria. Entonces yo voy a tener que encontrar el lugar para la parte real y para la parte imaginaria, ¿sí? Fíjense, acá en esta recta puedo ubicar una sola de los dos partes, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer cuando tenemos un número complejo? Vamos a hacer el ejemplo de que vimos antes, 3 más 5. Entonces, dijimos que por un lado tenemos que representar la parte real, que en este caso es 3, y por otro lado la imaginaria. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a tomar dos rectas. Una donde vamos a representar la parte real y otra en forma vertical donde vamos a representar la parte imaginaria. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar este número complejo? ¿Dónde está el punto donde vive este número complejo? En la parte real me indica que son 3 y en la parte imaginaria son 5. Entonces, ¿dónde juntamos? Acá en el puntito. Vamos a ponerlo con otro color. Ese puntito en colorado que tenemos acá, ese puntito es el lugar donde vive este número, 3 más 5i. Así es muy fácil encontrar el lugar para todos los números complejos. Fíjense que nada más que hay que poner por un lado la parte real y por otro lado la parte imaginaria. Y no confundirse cuál eje es cada uno. El eje real es el horizontal y el eje imaginario es el vertical. ¿Ok? Bien, ahora, miren una cosa. Volvamos a este puntito rojo. Si yo quiero decir, bueno, este puntito, como está en un plano cartesiano, ¿sí? Ese puntito se puede identificar a partir de sus coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Es 3, 5. Recuerden que las coordenadas, ¿sí? Se escriben entre paréntesis, con punto y coma en el medio para separar una de la otra, y siempre primero va la coordenada horizontal y en el segundo lugar la coordenada vertical. Por eso se llama par ordenado, porque es importante el orden, no es lo mismo 3, 5 que 5, 3. ¿Sí? Bien, entonces fíjense una cosa. Acá podemos ver que a este número complejo, 3 más 5i, lo podemos también identificar a partir de las coordenadas cartesianas del puntito que lo representa. Es decir, tenemos dos maneras de escribir los números complejos. Esta forma que ya conocíamos de antes se llama forma binómica, porque fíjense que tiene dos términos, ¿sí? Dos términos eran binomios, ¿se acuerdan del año pasado los polinomios? Y esta forma que es la forma cartesiana. Muy bien, entonces, si yo quiero representar el número complejo
2i. Entonces, por lo que vimos antes, la parte imaginaria es menos 3, lo tenemos que ubicar hacia este lado, más 2i, esta es la parte imaginaria, esta es el eje real, entonces menos 3 más 2i, aquí, en este lugar, de vuelta le vamos a poner un puntito, ahí, ese puntito es el puntito que representa gráficamente al número complejo, menos 3 más 2i. Si yo tengo este número, por ejemplo, a ver, vamos a poner así, 5 menos 1, a ver, esto escrito así también representa un número complejo. Es un número complejo en donde la parte real es 5 y la parte imaginaria es menos 1. ¿Dónde está ubicado ese número complejo? Entonces, tenemos que ubicar 5 en la parte real, menos 1 en la imaginaria, y donde se juntan todos esas dos coordenadas, ese puntito que acabo de marcar acá, ¿sí? Ese es el punto que representa gráficamente al número complejo. ¿Ok? Bueno, última cosita. Bien, por último, vamos a ver lo que es el módulo de un número complejo. Y para eso primero vamos a ver qué es el módulo en los números reales. Entonces, pensemos en la recta numérica. Acá tengo el 0, el 1, el 2, el 3, menos 1, el menos 2. El módulo, como definición, es la distancia al 0. ¿Ok? La distancia desde un número a 0. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que ver cuál es el módulo se escribe así, entre barras, ¿sí? No son paréntesis, no son curvos, son derechitos, barras. El módulo de 3, entonces tengo que ver cuál es la distancia desde el 3 al 0. Es fácil darse cuenta que ¿cuánto hay de distancia? 3, ¿sí? Porque hay 3 lugares desde el 3 hasta el 0. Ahora, vamos a ver cuál es la distancia del menos 2, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ver cuál es la distancia que hay desde el menos 2 al 0. Bueno, en este caso la distancia, ¿cuánto es? 2. ¿Sí? La distancia siempre es un valor positivo, ¿sí? Una distancia siempre tiene valor positivo. La distancia no importa si es hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? La distancia mide igual. Piensen en un auto. Si ustedes van, ¿sí? Marcha adelante o marcha atrás, el kilometraje aumenta igual, ¿sí? No importa si van para adelante o para atrás para medir la distancia o la cantidad total de kilómetros que están recorriendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se hace esto con los números complejos. Bien, vamos a ver entonces cómo calculo el módulo de un número complejo, ¿sí? Acá tenemos este número complejo, 3 más 5i, yo representé gráficamente, y como dijimos antes, que el módulo lo que hace es medir la distancia al 0. Entonces, en este caso, el módulo lo que tiene que medir es la distancia desde este punto que tenemos acá hasta el 0. Miren, lo voy a marcar. Esa distancia, ¿ok? Bueno, acá es un poco más difícil de calcularlo. Cuando teníamos sobre la recta era fácil. Acá, al ir en diagonal, es un poco más complicado. Este es el módulo. Pero fíjense una cosa. ¿Qué figura se formó acá? Que ya la tenemos vista. ¿Sí? ¿Ven que se formó un triángulo? Un triángulo rectángulo para colmo. Y es súper fácil, ¿sí? En un triángulo rectángulo, ¿qué propiedad nosotros vimos que podemos usar? ¿O que relaciona los lados de ese triángulo rectángulo? Claro, sí, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Fíjense una cosa. De este triángulo que se formó acá, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es la línea que yo puse en azul, justamente lo que yo quiero averiguar, ¿sí? Y los catetos son esta distancia, que sabemos cuánto mide. Miren, ¿cuánto mide esta distancia?
lo mismo que acá, ¿sí? O sea que mide 5. Y esta distancia, que es el otro cateto, que mide 3. Por lo tanto, si usamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Bueno, la hipotenusa, dijimos, es el valor que queremos averiguar, que se llama módulo de z. Es esa distancia en azul. Los catetos, ¿cuánto dijimos que miden? Uno 3 y el otro 5. Fíjense, acá mide 5, no 5i, ¿ok? Porque es una distancia. Hacemos la cuenta. 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado da 25, 25 y 9 da 34. El módulo de z elevado al cuadrado es 34. Y entonces, para averiguar el módulo de z, tengo que pasar el cuadrado como raíz. Da raíz de 34 y después ahí podemos aproximarlo con la calculadora o lo podemos dejar así en forma de radical. Ahí como quieran dejarlo. ¿Estamos? Fíjense que es muy, muy fácil. Ustedes me van a decir, bueno, mira, acá hay un triángulo y acá hay otro. ¿Ven? Al revés. Bueno, son iguales. Fíjense que este mide 5 y este mide 3. Y acá este 5 y este 3. Es lo mismo con cuál triángulo lo hacen. Con este o con este de acá. Una cosita más y terminamos. Bien, último ejemplo. Miren, acá hice menos 3 más 4i. Lo representé gráficamente, ¿sí? Acá tengo la representación gráfica y tengo que calcular la longitud o la distancia que hay desde este puntito rojo hasta el 0. Yo lo marqué en azul y esa distancia dijimos que se llama módulo, ¿ok? Bien, a ver, ¿dónde se forma acá el triángulo rectángulo? Si lo ven, miren, acá tenemos uno, o si no, el otro para acá, son iguales, ¿ok? Tienen las mismas medidas. Bien, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es esta distancia que está en azul, o sea, el módulo. Por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Cuánto mide este cateto horizontal que tenemos acá? Ojo con eso. ¿Puede medir menos 3? ¿Dónde vieron un triángulo que mida menos 3? Las medidas de los lados de un triángulo son siempre valores positivos. Al triángulo no le importa si está ubicado hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sí? En este caso entonces vale 3 al cuadrado más, y el otro cateto que es este acá, ¿cuánto mide? Ese fácil mide 4 al cuadrado. ¿Sí? Después hacemos la misma cuenta. 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, lo sumo, paso el cuadrado como raíz y etcétera, etcétera. Es lo mismo. Lo que quería mostrarles acá es que los números, ¿sí? Los tomamos con sus valores positivos. Porque en este caso están representando, ¿sí? La longitud de un cateto. Y las longitudes de catetos, las medidas de lados de un triángulo, son siempre valores positivos. No son nunca, jamás, de los jamases, números negativos. ¿Ok? Bueno, espero que les haya servido y nada, nos escuchamos en verdad, en el próximo video. Un beso grande, chicos.